En primer lugar, quería repudiar el ataque unilateral de Israel al Estado de Irán, con la excusa de que están desarrollando ojivas nucleares o armas nucleares, cosa que no está comprobada. Ya recordaremos todo cuando en su momento nos hicieron embarcar en una guerra contra Irak por armas de destrucción masiva. Se destruyó totalmente la estructura de ese país, se destruyeron hospitales, fábricas, industrias, se derrocó al gobierno y luego no se encontró una sola arma de destrucción masiva. Pero no solamente eso, que quienes se encargaron de la reconstrucción de Irak en ese momento fueron empresas concesionarias y permisarias americanas, ¿no? Y hablo de BlackRock y otras empresas que a la vez que venden mercenarios, también después se adueñan de toda la parte productiva del país, recursos y etcétera. En este momento yo me hago una pregunta. ¿En dónde está el tema de las armas nucleares? ¿No? Porque si bien es cierto que es malo que se sigan proliferando armas nucleares, estamos hablando de que uno de los estados que promueve esa guerra, el Estado de Israel, tiene entre 80 y 400 ojivas nucleares. Entonces, yo pregunto, ¿es malo que las tenga Irak? ¿Y no es malo que las tenga Israel? Estados Unidos, por su parte, desde las sombras opera también incentivando todo esto, porque dice que no está en esta guerra, pero por otro lado es uno de los que está incentivando y alimentando al gobierno en este momento de Israel. Mientras se embarcaron en una guerra que no esperaron que tenía respuesta que tuvo, ¿no? Porque Irak no se ha quedado callado la boca. Mientras tanto, yo lo que digo es que no distraigamos la mirada y no quitemos la mirada del verdadero conflicto que está en las ansias de expansión de Israel. Estamos hablando del conflicto de Palestina, que ellos dicen que es una guerra. Y si uno busca por ahí definiciones de guerra, ¿verdad? Para una guerra primero tienen que haber dos ejércitos, cosa que no existe en este momento porque al Estado de Palestina le está vedado tener un ejército. Habla de 7 criterios para la guerra, ¿verdad? Dice una causa justa, intención correcta, beneficio neto, autoridad legítima, un último recurso, ¿no? Porque tiene que ser último recurso, no puede ser que primero se vaya a la guerra. Proporcionalidad de los medios. Permanentemente hablamos de que si a nosotros nos vienen a pegar con un palo no podemos sacar un arma y dispararle. Imagínense que el Estado de Israel está tirando bombas, arrasando con fósforo blanco, que es un elemento prohibido en las guerras convencionales, quemando con fósforo químico a mujeres, niños, ancianos. Estamos hablando de una conducta correcta y vemos nosotros filmaciones hoy en día de los soldados de Israel festejando, por ejemplo, el nacimiento de un bebé en Israel para definir el sexo y para ello bombardean un edificio. La mayoría, y dicho por Human Rights y por las organizaciones médicas que están ayudándose ahí, la mayoría de los disparos a los niños son disparos a la cabeza y al pecho. Hemos visto declaraciones en las que dicen que hay que exterminar a los niños porque en un futuro serán los posibles terroristas. Y cuando hablamos de terroristas, yo me acuerdo del comienzo de todo esto, ¿no? Estamos hablando de que a finales del siglo XIX, cuando el movimiento sionista bregaba para que el pueblo judío que estaba en la diáspora pudiera volver a Palestina y formar un Estado, en ese momento, ahí ellos tenían grupos terroristas. Atentaron contra un buque británico, hicieron varios atentados en lo que en ese momento era un protectorado británico. Y yo digo, en ese momento no estaba mal que fueran terroristas. Hoy llamamos terroristas a los palestinos que quizás están hartos de vivir oprimidos, que están aburridos y cansados de que maten niños, mujeres, de la desproporcionalidad y del abuso, porque son tratados en un verdadero régimen de apartheid. Están cercados, eso no es un Estado, es una cárcel a cielo abierto, cercados sin derecho a salir hacia ningún lado, sin derecho a recibir nada. Tal es así que en este momento, en la Franja de Gaza,
Vino primero un barco, no sé, todos habrán sentido hablar del velero de la Libertad, que traía medicamentos y provisiones para los recluidos en Gaza, y primero lo hundieron. Y a este otro que iba con la muchacha esta de ambientalista, con Greta, fueron detenidos y fueron enviados para atrás como humillados, cambiados de ropa, todo. Entonces yo digo, ¿en dónde está la guerra? Eso tiene un nombre y se llama genocidio. Y así como en algún momento nos espantó el genocidio armenio, o como nos espantó el genocidio ocurrido con el pueblo de Israel, con los judíos, cuando fueron muertos en el Holocausto, hoy también esto es grave, es muy grave. No distraigamos la mirada, ¿sí? Porque frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Denunciar el genocidio no es política ni antisemitismo, es humanidad. Y nosotros, que siempre nos destacamos aquí en Uruguay por protestar, por estar del lado de los más desposeídos, hoy nos estamos haciendo los locos, nos hacemos los ciegos, fingimos demencia. No nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que están masacrando un pueblo. Alcemos la voz, no nos quedemos callados. Si hablamos de esto, estamos hablando de que han muerto más de 55.000 personas y en estos últimos días han muerto 65 personas. Pero estamos hablando de que del total de los 55.000 muertos, prácticamente 17.000 son niños. Estamos hablando de que no solo han muerto palestinos, han muerto del equipo de médicos sanitarios porque han destruido todos los hospitales. Hoy, en la época de la guerra inteligente, con inteligencia artificial, misiles teledirigidos, guiados por láser, resulta que se equivocaban y volaban hospitales, escuelas. Eso no se lo cree nadie, señores. Por lo menos yo no me lo creo. Entonces, estamos hablando de que mataron 493 sanitarios, 180 periodistas, 120 académicos, 224 trabajadores humanitarios. Estamos hablando de que hoy en la Franja de Gaza hay solamente 8 puestos de reparto de alimentos, cuando anteriormente las Naciones Unidas distribuían alimentos en 200 puestos. Estamos hablando de una población de 2.200.000 habitantes para repartirles alimentos que nos están dejando. Estamos hablando en cifra de que hay 55.362 amputados. La mayoría de esos amputados, niños. Y la mayoría de esos niños han tenido que ser operados a cuchillo, sin anestesia, sin medicación, porque no se le permite la entrada de los medicamentos a la Franja de Gaza. Estamos hablando de que hay un bloqueo total de alimentos, de que se calcula que hay posibilidades de una hambruna, bueno, ya hay una hambruna, pero de que hay posibilidades de la muerte de más de 22.000 personas que ya están en extremas condiciones de vida. Entonces yo digo, no nos distraigamos, no miremos hacia otro lado, alcemos la voz, protestemos, porque si bien es cierto que es justo que el pueblo de Israel tenga una nación, un país, si bien es cierto que es justo que los palestinos devolvieran a esos secuestrados, no es menos justo que esos niños que hoy los vemos en las imágenes puedan vivir lo que les resta en paz. No es menos justo de que tengamos igualdad de condiciones. Por eso, señor presidente, compañeros, pido hoy que alcemos la voz, que no nos quedemos callados. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera que estas palabras fueran enviadas a la Embajada de Palestina, a la Embajada de Israel, a la Departamental del Frente Amplio y a la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente.